¿Sabías que pasar largas horas sentado en el trabajo puede ser tan peligroso como fumar? Y es que el dolor de espalda es una de las principales quejas de todos aquellos que trabajan en una oficina. ¿O no es así? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que con algunos pequeños cambios y modificaciones de tu postura puedes aliviar esos dolores de espalda que lidian contigo en tu jornada laboral? En este vídeo quiero que hablemos de cómo sentarte correctamente para trabajar, de cuál es la mejor postura, de la importancia del movimiento constante para evitar el dolor, y como regalos, te quedan hasta el final, te voy a enseñar 2 movimientos que puedes aplicar en tu día a día, en tu jornada laboral, para aliviar esa rigidez y ese dolor de espalda que tienes. Y además hay un segundo regalo, porque si te quedas hasta el final, también te voy a enseñar las 3 sillas que para mí son perfectas en cuanto a relación calidad, precio, durabilidad y salud o respeto por tu espalda. Así que vamos a darle caña al vídeo, pero si no le has dado like, dale ya, porque no te cuesta nada, y empezamos. Quiero que empecemos analizando un poquito cuáles son los principales problemas de pasar mucho tiempo en una misma postura. Y es que en este caso, diversos estudios han encontrado asociaciones muy negativas con el tiempo que pasamos sentado y con problemas a nivel de salud. De hecho, hay algún estudio que compara incluso el pasar mucho tiempo sentado con el tabaquismo. Fíjate hasta qué punto puede ser esto peligroso. Sin querer exagerar ni asustarte mucho, es verdad que si pasas mucho tiempo sentado, inevitablemente vas a hacer menos ejercicio y menos actividad física en tu día a día. Y ahí es donde vienen los principales peligros. Pero yo en este vídeo no te quiero hablar de hipertensión, obesidad, problemas cardíacos, etc. En este vídeo quiero hablarte de problemas para tu columna, porque los hay. Y varios. Y si lo que estás esperando es una respuesta directa, sí, pasar mucho tiempo sentado puede ser súper malo para tu espalda. ¿Por qué? En primer lugar, porque se produce un desequilibrio y una debilidad a nivel muscular. Es que pasar mucho tiempo aquí sentado, como estoy yo ahora, puede hacer que los músculos de glúteos, abdomen y parte posterior de la pierna se debiliten. El problema aquí está en que esos músculos son fundamentales para que tu espalda esté sana y para que tu cuerpo funcione correctamente. En segundo lugar, se produce una compresión constante de los discos de tu espalda. Es que si recuerdas, en el vídeo de hace un par de semanitas te conté la importancia del movimiento para mantener una adecuada salud en el disco de la columna. Pues bien, cuando pasamos mucho tiempo sentado, esto no se mueve, esto se queda así, y esto lo que puede provocar es que con el tiempo puedan aparecer pues esas hernias que tanto nos fastidian. Y en tercer lugar, problemas circulatorios que pueden ocasionar rigidez. Estar mucho tiempo sentado, como he dicho, provoca que estés chafando glúteos, chafando isquios, chafando la zona lumbar, y eso lo que provoca es que se reduzca el aporte sanguíneo que reciben estos músculos. Cuando esto ocurre, se puede provocar lo que conocerás o habrás notado y sentido como rigidez. ¿Qué es la rigidez? Ya he hecho un vídeo hablando sobre ella, pero te quiero comentar muy brevemente qué es, para que entiendas un poquito por qué puede ser tan peligrosa si la dejamos pasar. La rigidez en sí es algo bueno para el cuerpo. Es algo que ayuda, por ejemplo, a que tus articulaciones pues no se salgan por ahí cuando haces un gesto brusco con el brazo, que no se salga el hombro. La rigidez evita que eso ocurra. Ahora bien, como pasa con el dolor, la rigidez, si dejamos pasar mucho tiempo sin mover la articulación, puede ir hasta un punto en que nos limita por completo el movimiento. De hecho, esta rigidez es buena, que es la que me provoca que mi hombro no se salga, pero esta rigidez, la que me impediría subir el brazo desde aquí, es mala. Entonces, cuando llevamos mucho tiempo o estamos mucho tiempo sentados en la silla, se produce una rigidez que se llama rigidez aguda, que es cuando tú sientes ay, cómo me tira la zona lumbar, cómo me molesta, qué mal que estoy. Esa rigidez, cuando te levantas y haces 2 o 3 movimientos, desaparece. Ahora bien, el problema, como todo está en si dejas pasar eso, cada vez estás más tiempo sentado y no te levantas y no te mueves y nada, esa rigidez va a más. Por eso es fundamental moverte cuanto más, mucho mejor. Dicho esto, ¿cuáles son las mejores posturas para trabajar delante del ordenador? Sé que esto que te voy a decir ahora va a generar cierta polémica. Quizás no te lo termines de creer del todo, pero te lo tengo que decir, porque de lo contrario te estaría engañando. Quizás hayas visto en muchos posts de Instagram, artículos de internet, vídeos en la tele o donde sea, la importancia de sentarte recto para mantener una buena higiene postural y evitar el dolor de espalda. Sabrás a qué me refiero, ¿no? A meter la barbilla, la altura del ordenador que esté justo en los ojos, relajar aquí un poquito hombros, juntar escápulas, sacar el pecho, sacar un poquito culete,
estar aquí, codos bien alineados al cuerpo y trabajar en esta posición durante 8 horas. ¿Te suena, no? Bien, pues esta postura no te va a salvar del dolor de espalda. Déjame decirte por qué. En primer lugar, porque mantener esa postura recta durante 8 horas es muy costoso a nivel físico. Al igual que no podrías hacer una contracción muscular súper fuerte durante 8 horas, tampoco puedes estar contrayendo esos músculos para mantenerte recto 8 horas. En segundo lugar, el problema está en que ponerte esa posición recta te da la falsa sensación de que con eso es suficiente y nada más lejos de la realidad. En tercer lugar, y como te muestro ahora en este artículo, porque está demostrado científicamente que esto no es así. Así que la próxima vez que te sientes derecho o derecha o regañas a tu hijo, porfa, ten en cuenta que eso no va a ayudar para nada a tu dolor de espalda. ¿Qué es lo que sí deberías hacer en su lugar que te va a ayudar con tu dolor de espalda? Variar la postura y moverte cuanto más, mejor. Puedes levantar una pierna sobre la silla mientras trabajas, puedes sentarte mientras estás un poquito ladeado hacia un costado, puedes trabajar de pie si tu escritorio te lo permite, es decir, que te muevas y que cambies la postura constantemente. Y esto es muy fácil de hacer si utilizas un temporizador como este que te permite programar el tiempo para que pite según el tiempo que tú quieres estar en esa postura. En mi caso yo lo que hago es me pongo esto durante 60 minutos, trabajo y cuando pite me levanto. Y tú puedes decir, Antonio, pero es que yo no me puedo levantar de mi jornada de trabajo, no puedo levantarme en la oficina. Ok, perfecto, puedes hacer como que tienes que ir al aseo y ya simplemente te estás levantando, o puedes aprovechar para cambiar la postura, porque hay muchas veces que nos metemos en el foco de trabajo y no nos acordamos de cambiar esa postura. Así que antes de pasar con esos 2 ejercicios que te quiero dejar y que te van a ayudar a disminuir esa rigidez de la columna, te hago un breve resumen de lo que hemos hablado. Son solo 2 puntos. 1. Pasar mucho tiempo sentado en la silla es malo para tu salud y para tu espalda. Y 2. Lo más importante es cambiar la postura constantemente y movilizar tu columna todo lo que puedas en tu jornada laboral. Así que esos 2 ejercicios que puedes realizar y que te van a ayudar en tu jornada laboral son los siguientes. En primer lugar, me voy un poquito para atrás para que me veas al completo. Simplemente estando en esta posición no tienes ni que levantarte. Si haces este pequeño movimiento, un brazo hacia arriba, el otro hacia abajo, y ladeas tu columna, vas a notar cómo estiras toda la cadena lateral y cómo se está movilizando tu columna en este plano. Se está moviendo de esta forma. Entonces lo que haríamos para que fuese mejor sería cojo un poquito de aire y lo suelto cuando bajo. Vuelvo al centro, cojo aire y hacia el otro lado. Y segundo ejercicio, igual sentado en la misma posición, simplemente lo que haríamos ahora es girar. Podemos dejarnos los brazos aquí y desde esta posición lo que hacemos es cojo aire, suelto, giro, vuelvo al centro, cojo aire de nuevo, giro hacia el otro lado. Antonio, ¿cuántas veces los hago? ¿Cada cuánto tiempo? Hazlos. Cuanto más mejor y lo que te pide el cuerpo. Y por último, antes de acabar el vídeo, como te he prometido, te voy a dejar algunas sillas que creo que están bien en relación calidad, precio, durabilidad y respeto para tu columna, para que eches un vistazo y si tienes que cambiar de silla, oye, pues puedas adquirir alguna de estas. Porque claro está, si tienes un buen equipamiento, todo suma. El objetivo de este vídeo no es tirar por tierra el trabajo de las empresas que se dedican a desarrollar material de trabajo saludable para el cuerpo. El objetivo es que entiendas que puedes tener la mejor silla del mundo, todo colocado perfectamente a nivel ergonómico, que si no te mueves en tu jornada laboral, el dolor de espalda va a aparecer. Dicho esto, aquí te dejo la opción número 1, que es la silla Yagitech, que es una silla bastante económica para la durabilidad que puede tener. La puedes pedir directamente de Amazon, es una silla discreta, normal, elegante y por menos de 50 euros la puedes tener. En segundo lugar, te dejo la silla Sonmix. Esta te la he puesto básicamente porque tiene un montón de reseñas, yo no la conozco personalmente, pero es muy similar a la anterior, tiene un precio muy similar, pero parece que tiene muchísimas reseñas, por lo que entiendo que será de calidad y será buena. Por último, y si quieres algo un poquito más grande, más bonito, más estético, pero también más caro, te dejo la silla Avada, o Bada, mejor dicho, que es una silla que a nivel de diseño pues está muy chula, que evidentemente es un poquito más cara, que también tiene apoyo a nivel cervical, por lo tanto, para que, bueno, puedas elegir una de esas variantes,
porque ya te digo, cualquiera es válida. Y que conste que no me llevo comisión ninguna, simplemente te enseño lo que más o menos he buscado, he leído y he visto buenas opiniones. Si algún día Amazon quiere patrocinarme, hey, aquí estoy yo. Dicho esto, espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Como sabes, si no estás suscrito al canal, porfa, suscríbete ya, dale like, activa las notificaciones, porque como ves, cada semana te subo un vídeo súper valioso, con contenido que es útil, aplicable y que te va a ayudar un montón con tu dolor de espalda. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en próximos vídeos. Chao.